Y una cosa que no podemos merecer es un regalo que nos dan. Y pone, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Entonces quiero hablar de la gracia de Dios, porque la gracia de Dios no la compramos, no la merecemos, Él nos la da, porque le place dárnosla, y es un regalo que Él también nos da. Dios nos da su gracia aún cuando nosotros fallamos. Muchas veces pensamos que Dios solo nos ama cuando hacemos las cosas bien, pero la gracia de Dios nos enseña que Dios nos ama incluso cuando caemos. Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Él pagó el precio de nosotros. Podíamos pagar, porque nosotros no podíamos pagar ese precio. Esa es su gracia. La gracia no es un permiso para seguir pecando, sino poder cambiar. No porque, digamos, Dios me cambia con su gracia y voy a pecar, otra vez me va a cambiar, pero nosotros tenemos que ir cambiando también. Cuando entendemos que es la gracia de Dios, nuestros corazones van cambiando. Yo puedo decir que yo estoy aquí por la gracia de Dios, ¿no? Si no fuera sido por la gracia de Dios, no estaba aquí, ni en Andalucía, ni en ninguna parte, ¿no? Porque yo estuve por lo menos 4 o 5 meses, ya por última, de que en el mes podía estar 3 veces en la UCI, ya grave, ¿no? Y una ya, yo creo que compartimos aquí el testimonio, una ya de las últimas, que fue ingresar, yo dije que no me ingresaba, entonces le dieron un médico a mi familia, bueno, ¿para qué la vamos a ingresar? Que le quedan 2 o 3 días de vida. Porque yo al principio empecé a beberme una cerveza, pero terminé bebiéndome los frascos de alcohol de 90. Entonces ya no estaba todo hecho polvo. Hubo un que hoy es pastor, antes era una persona que conoció a Dios, joven, que iba todos los días a hablarme de Dios al hospital, durante un mes. Pero en todo que estaba yo mismo. Y ya un día me cansé, digo, mira, tú no tienes otra cosa mejor que hacer. Dice, pero tú que no quieres que venga, digo, yo, si estoy mirando el reloj para que te vayas. Y me dijo, dice, bueno, yo tengo mi novia, que de hecho está con el Señor, que se casaron, tuvieron un hijo, pero que sepas que yo las semillas las sembré. Pero de ahí tuve que dar muchos tumbos todavía para que la gracia de y todo por la gracia de Dios, porque si no fuera sido por la gracia de Dios no fuera dado ninguno, ya me fuera muerto. Entonces, mi madre sí perdió la fe. Ellos no eran creyentes, pero dijo, bueno, si se tiene que morir, se muere. Mi padre no. Mi padre dijo, mientras hay vida, hay esperanza. Entonces, escucharon de un médico que curaba. Era carísimo, yo lo dejé medio arruinado o arruinado de esto. Entonces fuimos. Bueno, me llevaron, yo no podía ir. Y estuve 2 meses en cama. Era solamente un alveólogo, porque era mitad de hierba. Y no fue mi padre el que dijo que vamos a ir, fue Dios, como dijo Berta el otro día, le pusieron a alguien para que fuera. Y fue por la gracia de Dios que me sanó. Entonces un día pasé por la iglesia evangélica que yo ya había estado antes y dije, bueno, voy a venir. Pero sí, yo iba a la iglesia los domingos, pero el sábado por la noche estaba por ahí toda la noche. Entonces habló el pastor conmigo, ¿por qué no te vas a un centro? Vale, me fui a un centro, estuve 7 años. Ayudando ya también, allí me casé, conocí a Alberto y me quedé embarazada allí. Pero no fue por mí, sino por la gracia que Dios tuvo conmigo. Porque si no fuera tenido gracia conmigo, o si no me fuera elegido ya antes de nacer, yo no estaría aquí. Ni tendría nada de lo que puedo tener ahora. Entonces tenemos que buscar la gracia de Dios. Bueno, hacer que la gracia de Dios esté con nosotros. Él nos perdona nuestros pecados, pero no volvamos a pecar otra vez. Intentemos cambiar para que la gracia de Dios siga fluyendo en nuestra vida. Y esa gracia que Él nos da,
la podamos repartir a los demás. Porque no es para quedarnos a nosotros, sino para repartirla. Para que los demás vean en nosotros que hay un cambio, que algo cambió. Porque yo recuerdo que iba por mi pueblo, por Ubrique, y la gente no me conocía. Y decían, Inma, que verá a ver si yo miraba. Como no me conocía. ¿Por qué? Porque había cambiado. Entonces, yo esto es lo que quería dejar a ustedes, que nosotros no nos merecemos lo que Dios no nos está dando. Es por gracia, pero que lo aprovechemos. La misericordia y la gracia que tiene Dios en nuestra vida. Amén. Amén. Bueno, pues voy ahora por la palabra. Pues sí, Dios mío, te doy gracias, Dios mío, ahora también por la palabra que tú has puesto a tu siervo, Dios mío, porque seguro que es para bendición para nuestra vida, Dios mío, que tú, Dios mío, la respaldes, Dios mío, y nosotros, Dios mío, que no solamente seamos oidores de ella, Dios mío, sino hacedores también, Padre. En el nombre bendito de tu Hijo, yo te lo pido. Amén. Gloria a Dios. Gracias. Qué bueno. La verdad que nuestro testimonio, aunque no creamos, vale un montón a la hora de evangelizar. Aunque realmente en ocasiones nos olvidemos de dónde nos sacó el Señor, realmente debiéramos de recordarlo más a menudo, sobre todo cuando hablamos con personas y queremos testificarle, ¿no? de Cristo. Porque realmente muchos de nosotros estábamos desahuciados. Y aunque no estuviéramos desahuciados, estábamos en delitos y en pecados, estábamos en un mundo terrible, ¿verdad? Y que Cristo haya venido a nuestras vidas, cada uno tenemos nuestra historia, y en nuestra historia, como bien ha contado Inma, pues hay una intervención divina, hay un favor divino, hay algo poderoso que de alguna manera transformó y cambió nuestras vidas. No como nosotros quizás estábamos esperando, ¿no? Que algún ángel bajara del cielo o algo pasara así, ¿no? Pero hemos visto cómo poco a poco nuestra vida ha ido cambiando desde adentro para afuera, no al revés, ¿no? Y cómo cosas que creíamos verdaderamente imposibles han dado lugar, ¿no? A algo genuino. Sabemos que seguimos de alguna manera siendo imperfectos, pero la palabra de Dios está llena de versos que nos animan a ser santos, a santificarnos cada día, a ser perfectos. Pablo incluso nos llama perfectos, ¿no? Y santos, ¿no? Porque tenemos que ver un poquito más allá, no solo lo que tenemos delante de nosotros. Y a día de hoy me encuentro constantemente a hermanos en la fe que parecen no haber entendido nada. Y perdonar que diga esto, porque realmente a veces pienso, pero se darán cuenta de dónde han salido o de dónde los habrá quitado el Señor. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues porque todo lo que parece ser nuevo o la ciencia de alguna manera resalta o crea, parece que todo es diabólico, parece que todo no tiene nada que ver con Dios. ¿Conocéis a los Amis? ¿Quiénes son los Amis? Yo vi una película de ellos. ¿Una sola? Cómo viven, su cultura. Solo una. ¿Solo viste una película? Hay muchas. Bueno, es una secta, en realidad ellos también dicen creer en Dios, pero se han quedado como estancados ahí en una época de la vida, ¿no? Y cualquier adelanto, cualquier avance, pues ya no os digo nada, la luz solo, o ir al médico, o cualquier cosa, pues creen que no es de Dios, ¿no? Y eso no es tan terrible, porque realmente a día de hoy, dentro de la iglesia evangélica también está pasando eso. Y es curioso. ¿Por qué digo que es curioso? Porque Ima acaba de comentarnos su testimonio. Y es curioso lo que debemos nosotros, lo que deberíamos nosotros haber estado maquinando en nuestra mente y en nuestro corazón, mirando todo el camino recorrido hasta aquí para ver la gloria de Dios en nuestra vida. Por eso la palabra de Dios dice en Proverbios 4:23 algo muy importante que casi nunca hacemos. Dice así: sobre toda cosa guardada, guarda. ¿Por qué? Porque de él mana la vida.
De nuestro corazón mana la vida. ¿Y de qué corazón mana la vida? De un corazón renovado, de un corazón cambiado, transformado. Cuando te cambia el Señor, te cambia para que otros no te reconozcan, pero para que tú puedas hacerle el toque de gracia que otros nos hicieron a nosotros. Presentarle a Cristo Jesús como Señor y Salvador, como artífice de lo que ha hecho Él en nuestra vida para que otros no nos reconozcan. Oh, qué cambiado estás, que no sé qué, que no sé cuánto, estas cosas, ¿no? Cuando digo no te reconocen, digo precisamente, oye, veo en ti algo diferente. No sé si te lo habrán dicho alguna vez. A mí este pueblo me vio nacer y me vio carejear por sus calles, y alguna generación, y la de mi madre sobre todo, pues sabía mucho más de nosotros, de cómo éramos, ¿no? Y cuando llegamos aquí y vio cómo andábamos y cómo hablábamos, y bueno, vio que realmente también nos reuníamos, no se lo acababa de creer, pero sí veía cosas y sí me comentaban cosas parecidas, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que como cristianos debemos ser aquellos cristianos que hemos sido rescatados, que hemos sido cambiados, que hemos sido transformados. Y yo te pregunto, ¿qué tiene que ver la ciencia con el corazón del hombre? ¿Qué tiene que ver la inteligencia artificial con el corazón del hombre? ¿Crees que tiene que ver algo? El otro día me encontraba a un hermano y la inteligencia artificial es diabólica, demoníaca, no sé qué, no sé cuánto. Después me encontraba otro que hacía otro comentario parecido, pero más sutil, más a la distancia. Después me encontré otro que decía igual, y después oigo otros que dicen lo mismo, más o menos, parecido. Pero si la inteligencia artificial ya ha existido desde que se inventó cualquier cosa, la ciencia ha estado evolucionando desde las cavernas, ¿sí o no? Andas en un coche, vas en un avión, ¿qué crees que es eso? ¿Qué crees que es eso? Ciencia pura y dura. Es un avión, algo artificial, que te lleva de aquí a cruza el charco, a la otra punta del planeta, ¿sí o no? Y quien dice eso, otras muchísimas cosas, pero quiero que veáis y que entendáis algo muy importante, que realmente los cristianos, que somos cristianos, que deberíamos ser cristianos de verdad, no debemos de echarle la culpa a los demás, ni debemos de juzgar las cosas sin peso alguno. O sea, debemos cerciorarnos bien de lo que estamos pensando y de lo que pasa en nuestro corazón, que sea verdad. Y que sea obviamente que la palabra de Dios arroje luz sobre ellos. No podemos sacarnos un conejo de la chistera. Lo que es mejor, o sea, que nosotros como hijos de Dios, todo lo tenemos que filtrar por la palabra de Dios. Porque si no estaremos especulando y quizás haciendo una secta. ¿No? Una secta. Entonces no podemos tender coches, iremos como los samis en caballo. Pero bueno, al caballo le han puesto una carreta, no sé si eso será ciencia o no. Tiene ruedas, no sé. Pero bueno, podemos interpretar la Escritura como queramos. Pero realmente, si nos ponemos delante de Dios, sabemos que el Señor nos arrojará luz. El Espíritu Santo nos guiará ¿a qué? Bueno, vivimos, está claro, en una era de grandes avances tecnológicos, pero lo que está claro es que a día de hoy cristianos y no cristianos se afanan y se dividen en sus opiniones con respecto a si no es buena o es buena la inteligencia artificial, la ciencia en concreto, ¿no? Digamos, el aumento de la ciencia en todos sus sentidos, en todas sus historias. Desde que se inventó un ordenador ya estamos usando la inteligencia artificial. Lo que pasa es que de hace unos años aquí, pues parece ser que está logrando cosas que creíamos nosotros pues de ciencia ficción, ¿sí o no? Pero cuando veis veis una película, o hace años veíais una película, ya había efectos especiales y eran creados con cierta inteligencia artificial, o sea, con ciencia. Lo que estabais viendo no era real, muchas de las cosas que estabais viendo no eran reales, ¿sí o no?
quiero que lleguemos a entender algo, que realmente la inteligencia artificial o la ciencia no es el problema en sí. Lo que hay a nuestro alrededor no es el problema. La ciencia solo revela una verdad muy antigua, que la Biblia también comenta. El aumento de la ciencia y el aumento de la maldad, y también lo que hay en el corazón del hombre. Pero muchas veces ponemos la ciencia y la maldad, son diferentes versículos, uno está en Daniel y el otro está en Mateo, que habla del aumento de la ciencia, lo habla Daniel, y Mateo habla del aumento de la maldad. Pero muchas veces los juntamos, ¿no? Parece que van como juntos, ¿no? Y realmente debemos de tratar uno por uno. Hoy vamos a tratar obviamente el de Daniel, que dice así: los entendidos. Este verso me encanta porque es un verso además escrito hace muchos años y por un hombre que amaba verdaderamente a Dios. Entonces, todos aquellos hombres que aman a Dios... Daniel capítulo 12, verso del 3 al 4. Aquellos hombres que aman verdaderamente a Dios, hombres y mujeres que aman a Dios, pues siempre tienen cosas mejores que decirnos que aquellos que aparentan amarle, ¿vale? O que aquellos que dicen amarle. Por sus frutos los conoceréis, dice la palabra de Dios. Dice así, Daniel 12, del 3 al 4. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Hermoso, ¿no es eso? Los entendidos. Los que comprenden, los que entienden. ¿Y qué comprenden y entienden? Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas, y ahora mira, escucha, a perpetua eternidad. Qué tremendo, ¿verdad? Pero ¿qué será esto? Justicia. ¿Qué enseñarán estos? Resplandecen. ¿Qué es esto? Pero tú, Daniel, le está hablando Dios a Daniel, dice, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Mirad si ha transcurrido tiempo desde este verso hasta hoy y aún no ha llegado el fin. O sea que aquí se hace vivo el verso que dice que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Él habla en su tiempo a alguien y lo deja escrito y nosotros lo recibimos a día de hoy. Y dice, cierra estas palabras, sella el libro hasta el fin. Muchos correrán de aquí para allá. Lo estamos viendo. El mundo se mueve a un ritmo frenético, ¿sí o no? A veces nos excusamos y nos justificamos a la hora de poder tener un tiempo para Dios que no tenemos tiempo. Y andamos de un lado para otro con 1000 cosas, con 1000 historias. Y hay un refrán muy antiguo que mi madre y mi abuela solían decirme, que el que mucho abarca, poco aprieta. Y esto es lo que el mundo hoy quiere hacer y hace, ¿no? Y nos está diciendo aquí que hará el mundo. Muchos correrán de aquí para allá. Y ahora dice, y la ciencia se aumentará. O sea que es un hecho que Dios daba por sentado. ¿Sí o no? Esto obviamente no quiere decir que sea bueno ni malo, en el sentido de que está simplemente haciendo una mención a que algo va a suceder. Por eso vamos a un verso que viene en Santiago 1:7, que nos dice que toda dádiva, que toda buena dádiva y don perfecto desciende ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual dice que no hay mudanza ni sombra de variación. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre, por los siglos. ¿Ok? Entonces, toda cosa buena desciende de Él. ¿Correcto? ¿Estamos ubicados? O sea, que en el Señor no hay mal ninguno, no hay maldad ninguna. Entonces, vamos a conectar esto con nuestra realidad de hoy en día, porque la idea que yo hoy quiero plasmar, la idea central, es que la inteligencia artificial obviamente puede aprender y decidir, pero no puede amar, ¿sí o no? Tranquilos, no me he saltado nada, tranquilos. La inteligencia humana sin amor ya puede ser muy listo y muy inteligente, que
que si no tienes amor tampoco cumple el propósito de aquel que dice que toda buena dádiva y don perfecto desciende de él. ¿Sí o no? O sea, que las dos cosas se pueden parecer mucho. De hecho, la inteligencia artificial, ¿por quién es creada? ¿Cómo? Por el hombre. A veces parece que es creada por extraterrestres, ¿no? O solo por demonios. Es creada por el hombre. Y dentro de esos hombres hay hombres que creen en Dios y hombres que no creen en Dios. Como en todas las ramas y estructuras sociales. Hay policías que creen en Dios y policías que no creen, médicos que creen y médicos que no creen, barrenderos que creen y que no creen, camareros que creen y camareros que no creen. No lo digo por nadie. Hay de todo, ¿sí o no? Hay cristianos que creen y cristianos que no creen, que dicen creer, pero el problema no es creer, porque sabemos que los demonios creen y tiemblan. También creen y tiemblan. O sea, sabemos una cosa, que la inteligencia artificial por sí misma no puede aprender. Hay un verso en la palabra de Dios que quiero que recuerdes siempre. La letra mata, mas el espíritu la vivifica, o sea, le da vida. O sea, que si tú coges la Biblia y la lees por leer o la lees sin ponerte delante de Dios y sin revelación de Dios, te puede matar literalmente. De hecho, hay otro verso en la palabra de Dios que dice que en la palabra de Dios algunos hallan tropiezo. No les gusta lo que pone en ella y tropiezan en ella. Incluso van hacia la incredulidad a consecuencia de leer ciertos pasajes de la Biblia. Pero la Biblia, la letra de la Biblia en sí misma puede matar. Por eso dice la Escritura que la letra mata y que la hay que leer poniéndote delante de Dios y pidiendo al Espíritu Santo que te revele el contenido que hay detrás de esa tinta, detrás de esa escritura. Por eso el papel en sí mismo dice y no dice nada. Es bueno o es malo según quien lo tome y quien lo coja, quien lo mire y quien lo ponga en su corazón. De hecho, muchas personas que decían creer en Dios no solo usaron la palabra de Dios para matar y a día de hoy lo usan. Que Dios te bendiga, Juan, y te dé fuerza y gracia en tu trabajo. Sino que la usaron, y todos lo sabemos, aquí en España fue un tiempo terrible, ¿no? La Inquisición fue algo que duró más de 100 años, fue terrible. Y en nombre de Dios quemaban a verdaderos cristianos, que se oponían a las bestialidades que estaban haciendo precisamente en nombre de Dios. Y, ni que decir, tienen aquellos que acusaban a unos de brujos y de tal, y esto y lo otro, pues también, ¿no? Entonces, vemos que la letra en sí misma, podríamos decir que aquel que escribió o que inventó la imprenta, que es ciencia también, aquel que fue capaz de estirar un pergamino para que otros con una pluma y haciendo una especie de tinta pudieran escribir en esos pergaminos y que eso se usara, ¿podemos llamarlo ciencia o no? También. Pero, obviamente, lo que está escrito también, en el sentido de que podemos estar leyendo, aprender a leer cosas que antes no eran tangibles porque no se sabía leer, pero se aprendió a desarrollar un idioma. Y quiero que atendáis, porque esto es algo importantísimo para nuestras vidas. Pasaremos de ser verdaderos cristianos a cristianos solo nominales o mediocres, o simplemente cristianos que dicen ser cristianos y no lo son. Por eso debemos de distinguir bien lo que hacemos, los tiempos y lo que viene. Esto no quiere decir que no cometamos errores, ¿vale? Que los cristianos que creemos ser cristianos verdaderos no cometamos errores o tengamos otros privilegios. No, nada de eso. No estoy yendo por ese camino. Estoy queriendo que sepas lo que hay detrás de cada cosa. Por eso dice Mateo 22, 37, 39, Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué tendrá que ver esto con la tecnología, con la ciencia, con el corazón del hombre?
Bueno, ¿quién tiene GPS? Todos tenemos GPS en el móvil, ¿no? En los móviles, ¿sí o no? ¿El móvil que tienes en el bolsillo qué es? ¿Ciencia? ¿Inteligencia artificial o no? Es pura ciencia, inteligencia artificial. Y la llevas disfrutando desde hace mucho tiempo. Todos tenemos GPS. Voy a poner el ejemplo de GPS por no poner otro ejemplo peor. ¿Vale? Un GPS te puede mostrar el camino. Tú le das una directriz y él tiene la capacidad para mostrarte el camino, pero no decide el destino al que tú vas. ¿Quién lo decide? El que le pone los datos. Si yo quiero ir a Vigo, a un lugar en concreto, o a donde sea, pongo los datos y no es el GPS quien decide por mí. Soy yo el que le pongo los datos al GPS y va hacia donde yo quiero que vaya. A veces, como máquina que es, pues imperfecta que es, pues a veces me da datos perfectos o datos imperfectos. ¿Cuántas veces te ha llevado el GPS a un callejón sin salida? ¿O te ha metido por una calle En las ciudades no pasa mucho porque están los mapas están mucho más actualizados, pero por las afueras y por los rincones y eso pasa bastante. Pero bueno, como máquina que es, tiene sus fallos, como los aviones caen, como los coches estrellan, y como todo lo que inventamos, pues tiene sus pros y sus contras, sus fallos, sus virtudes y sus defectos, ¿sí o no? Hay aquí algo que no podemos pasar por alto, porque realmente Dios no está buscando mentes brillantes, sino corazones llenos de amor. Y os estoy hablando de dos cosas paralelas. Por un lado estoy hablando de máquinas y de ciencia que desarrollan los hombres, y por otro lado estoy hablando de qué tenemos en nuestros corazones. ¿Qué tienen los cristianos, los hijos de Dios, o qué debieran de tener los cristianos, los hijos de Dios? Por eso toda herramienta refleja la fuente que la alimenta. O sea, todo lo que tenemos en nuestras manos, sea una herramienta u otra, refleja quién es el que la tiene en las manos. Entonces me preguntaréis, Javier, acaba de una vez, ¿es buena o mala la ciencia o la inteligencia artificial? Pues bueno, todos sabéis que la IA reproduce lo que recibe, como el GPS, igual. Quienes meten los datos son las personas que las crean, las distintas tecnologías. Y en el corazón humano también. Quien mete los datos en el corazón somos cada uno de nosotros en particular. ¿Nos parecemos mucho a la inteligencia artificial? ¿Sí o no? No sé lo que verás tú en la inteligencia artificial ni en la ciencia que has usado por años. Y no te digo nada si vas a un hospital. Y no te digo nada si vas a otros lugares, ¿no? Que has disfrutado por años y nunca te ha llamado tanto la atención como ahora parece que le llama a la gente la inteligencia artificial, como si fuera algo nuevo, cosa que no es verdad. Es algo que ya hemos estado disfrutando a un nivel menor, pero que hemos estado disfrutando, para bien y para mal. Y todos sabemos lo que significa para bien y para mal. El ferretero de este pueblo me vendió un cuchillo precioso, afilado, de cocina. Estoy harto de cortar con uno que no corta bien, ¿verdad? Y me vendió un cuchillazo tremendo, que así, le llaman jamoneros. ¿Sabéis lo que es un jamonero, no? Sí, sí. Un cuchillo que tiene una... Ese cuchillo es una herramienta en mi mano, ¿sí o no? Sí. Puedo cortar filetes, pollo, lo que sea, pero también se lo puedo clavar a alguien en el pecho o en la espalda. Qué terrible suena, ¿no? ¿Suena terrible o no? ¿Quién tiene la culpa? ¿El cuchillo que me vendió el ferretero o yo? La culpa la tiene quien clava el cuchillo. Porque ese cuchillo no se inventó para matar a nadie, sino para su uso cotidiano. Podemos poner 1000 historias, 1000 ejemplos. Mateo 12:34 nos dice así: generación de víboras. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos?
Imaginaros esto desde un púlpito, ¿no? Ahí, llamándola a la peña a los hermanos. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón, ¿qué habla? La boca. O sea, que lo que nos está llamando el Señor aquí es que en nuestro corazón se almacenen cosas buenas, no malas. ¿Para qué? Para que cuando nuestra boca hable lo correcto, lo bueno, lo deseable, lo que podamos entender y recibir de parte de ese Dios bueno, de ese que da dádivas buenas, ese Dios perfecto, el Padre de las luces, lo llama. ¿No es hermoso? El Padre de las luces lo llama. Dice Proverbios 27:19, como en el agua el rostro corresponde al rostro, cuando tú te reflejas en el agua, es como un espejo. Te estás reflejando tu imagen, tu rostro. ¿Sí o no? Así el corazón del hombre al del hombre. Igualmente nuestro corazón se refleja con nuestra realidad. Por eso nos interesa entender las cosas conforme a nuestra verdad. La IA y el corazón del hombre son prácticamente tienen muchas similitudes. Una, porque Dios da dones y Dios da gracia y Dios da entendimiento a los hombres, si no nos haría robots, ¿sí o no? Ya Él desde un principio nos manipularía como Él quisiera. Gracias a Dios Él no hace eso. Gracias a Él mismo, la libertad que nos da, nos percibe, o sea, nos invita, digamos, a poder escudriñar lo que tenemos en nuestra mano, la palabra de Dios, y a poder saber lo que está bien y lo que está mal en nuestra vida. Por eso nosotros cuando nos miramos al espejo nos encontramos con la persona que somos. No hay otra persona que se esté reflejando en el espejo que no seas tú, te gustes o no. Veas lo que veas, eres tú. Amén. Y lo que ve Dios, como hemos dicho en 1000 ocasiones, lo que mira Dios es tu corazón. Dios no mira lo que tú miras, Dios mira nuestros corazones, ¿sí o no? Por eso podemos también decir que un molino muele lo que se le echa. No vayas a echarle algo que no debes de echarle algo al molino y que te muela algo que no quieras que sea molido, ¿no? ¿Qué va a salir del molino? Pues lo que se eche a la rueda del molino, ¿no? Para ser picado, triturado, para el buen uso, ¿no? Para el buen uso, ¿se entiende? ¿Sí o no? Pues la tecnología en sí misma no es buena ni mala. Es el corazón del hombre quien la usa, quien la hace mala o quien la hace buena. El corazón del hombre es la fuente. O sea, que todos los recursos que tenemos en la mano son buenos en sí mismos. ¿Por qué? Dice que todo Dios lo ha hecho bueno. Y todo lo que se hace es bueno en sí mismo. El problema es el uso que le damos a las cosas. ¿Vale? ¿Estamos entendiendo esto? Quiero que lo entendamos porque quiero que salgáis de aquí con algo en vuestra mente y en vuestro corazón, obviamente. Porque Dios le dio autoridad ¿a quién? ¿A las cosas o al hombre? Sobre todas las cosas, ¿no? Incluso sobre los animales de la tierra. Nos permitió que juzgáramos y que viéramos, ¿no? Manipuláramos, hiciéramos, deshiciéramos, ¿sí o no? Hubo hombres y mujeres que desde el principio entendieron este mensaje, pero hubo otros que no. Podemos ir al principio, ¿vale? Pero no vamos a ir hasta allá. Todos entendemos y sabemos lo que ha acontecido. Hay dos caminos, uno que lleva a Dios, hombres y mujeres que siguieron a Dios, convencidos de que era la verdad y que eso les instruía y les hacía bien, y hombres y mujeres que se convencieron de que no, pues estaban aquí para hacer lo que quisieran, sea fuera bueno o fuera malo, porque la palabra bueno y malo para ellos no existía, hacían lo que hacían y ya estaba, y la palabra bueno o malo era algo como inventado. Pues no, realmente no. El conocimiento es bueno cuando realmente está sometido a la voluntad de Dios. Y todos sabemos el verso que dice: el temor de Dios es el principio ¿de qué? De
que la sabiduría. Bien, entonces tengo la inteligencia artificial en mi mano. Y ahora yo digo, inteligencia artificial, ¿eres mala? Me estoy convirtiendo en un Ani. La seta esa de la cabra. Me estoy convirtiendo en un Ani o algo peor. ¿Vale? Yo tengo que coger, ver y entender y saber qué es lo que tengo en mi mano, qué es lo que puedo hacer con esa herramienta. Independientemente de lo que esa herramienta pueda tener el potencial de hacer. ¿Estamos entendiendo? Como antes, un cuchillo tiene el potencial de cortar, de clavar. Un cuchillo, algo, un metal, simplemente. Pero si lo usas bien, nunca será creado para eso. Pero la inteligencia artificial hace hoy en día que en cosas que nos llevaban antes horas o días, lo podamos hacer en minutos, segundos o una hora apenas, ¿no? Según el grado de sofisticación de la cosa que quieras hacer, obviamente, o le requieras. ¿De acuerdo? Estamos todos yendo al mismo paso, ¿no? Perfecto. Por eso mira lo que nos dice Proverbio, capítulo 4 o 5, porque quiero que te quede claro una cosa. La Biblia literalmente no rechaza el conocimiento. Simplemente lo ordena y lo encamina. Así como dice, el Espíritu Santo te guiará a toda verdad. Esto lo hace la palabra de Dios en nuestra vida, pero con todas las cosas que usamos, sea una batidora, sea un aquel de hacer jugos, sea una nevera, sea un horno con limpiado automático, yo qué sé, sea lo que utilices para tu propia comodidad en tu casa, sea un colchón de última tecnología. Antes echaban paja en el suelo, se tumbaban y dormían. El otro día vi un documental de, la verdad que la Edad Media fue la edad más, yo creo, más horrorosa, y la misma religión aconsejaba a la gente que no se limpiaran ni se ducharan demasiado, que lo que tenían que realmente tener limpio era el corazón. Mira tú qué similitud ponía. Y es verdad que tenemos que tener limpio el corazón, pero por ese comentario y por interpretar la palabra de esa manera, mataban a un montón de personas. De ahí la peste negra y un montón de porquerías que se hacían y que lograban parecer que el ser humano fuera peor que una bestia. Hasta los animales del campo se limpiaban más. Orinaban, defecaban y lo echaban en la misma puerta de la casa, no se duchaban en meses, dormían en paja llena de chinches y piojos, etcétera, etcétera. Y te puedo decir muchísimas más cosas que ese documental mostró. ¿Eso es bueno o es malo? Pues bueno, para su era lo que tenían, no podían más. Pero que encima los encargados de dar luz aconsejaran que no te duchases, pues dime tú, que no te limpiases, que no fueras al río, porque agua quizás no había en las casas, pero los ríos pasaban. Y la gente que tenía sentido común se bañaba y se duchaba, pero la mayoría no. Y por eso engendraba un montón de enfermedades y obviamente muchas de ellas contagiosas, y muchos morían muy rápido, no llegaban ni a los 40 años de edad, por una simple infección, por 1000 historias. ¿Es mala o es buena la ciencia cuando buscamos la salud? Decidme. Bien, es buena. De hecho, vemos un montón de vídeos. Ana me manda algún vídeo sobre el azúcar, porque sé que me ama y quiere que no coma demasiados pasteles, ni nada que tenga azúcar, o que lo cambie por otras cosas que sí me sean mejores que esas cosas, ¿no? ¿Para qué? Pues para que mis niveles de azúcar se compensen, y tanto sea eso como hipertensión, colesterol o lo que puedas tener, ¿no? Hoy en día hay tropecientos vídeos sobre eso, ¿sí o no? ¿Para qué? Pues para que no tengas que ir al médico y medicarte, porque las medicinas tienen sus pros y sus contras. Te curan una cosa, pero también te pueden empeorar otra. Gracias a ella, hoy el que está hablando, o puede estar hablando, pero gracias a esa propia medicina que me hizo también, de alguna manera, usada
mi cuerpo me hizo bien, pues algunas cosas no la he hecho tan bien. Pero para la cosa que hace mal, siempre tienen otra pastilla. Eso es inteligencia artificial también. Dice así Proverbios 4:5, no os preocupéis, no voy a durar mucho, el mensaje es rápido y directo a lo que quiero ir. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Nos está diciendo el mismo proverbio. ¿Alguna pega con este verso? Dice, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te aparte de las razones de mi boca. O sea, que te está aconsejando que seas sabio, que seas entendido, y esto abarca un buen terreno, un amplio y ancho terreno donde realmente, como te dije antes, hay hombres creyentes y hombres de fe que están en todas las ramas sociales, ¿no? Ojalá hubiera más, ¿no? Gente que tuviese, pues eso, dones tremendos humanos y que pudieran ponerlos a disposición de la humanidad. En primera Tesalonicenses 5:21 dice, examinadlo todo, retened lo bueno. Y aquí está lo que nosotros debemos de hacer. La IA no es mala, la inteligencia artificial no es mala, el ordenador que tienes en tu casa no es malo. Lo que tienes es que examinar lo que realmente te puede dar o cómo lo puedes usar para que realmente sea bueno para ti, para tu vida. Yo puedo cantar un salmo de David y puede derramarse la unción tremenda, pero puedo cantarlo simplemente por cantar y nada más. Como hay muchísimos cantos y muchísimas canciones y muchísimas cosas que se hacen, entre comillas, para Dios, y realmente vemos que detrás de eso no está Dios, que detrás de eso pues solo hay gente que quiere pasar el rato o el tiempo. Pero después vemos simplemente porque realmente nada más estar manifestando lo que se está manifestando, la presencia de Dios cae. No sabemos por qué en ese momento, pero sí sabemos que algo tendrá. Lo que está pasando, lo que se está haciendo. ¿Entendemos esto? De ahí que la letra mata, más el espíritu le da vida. Por eso dice que lo examinemos todo y que retengamos lo que realmente es bueno para nuestra vida. Porque en Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis lo debemos, dice, hacerlo de corazón, lo debemos hacer de corazón. ¿Cómo qué? Como para el Señor y no para los hombres. O sea, que esta electricidad nos da luz, ilumina este lugar. Pero hermanos, esta misma electricidad ha creado muchísimos incendios donde ha habido muchísimas muertes. Y no porque el hombre en sí mismo fuera el culpable de ello, pues porque, bueno, casi siempre es el culpable de todo. El hombre en sí mismo, bien por dejadez, porque lo hicieron mal, la instalación fue mal hecha, o bien porque no la mantuvieron en el tiempo, no hicieron su mantenimiento correcto, o bien porque no le pusieron un machete de corte, para cuando hubieron cortocircuito saltar el machete y no. Pero aún así, habiendo esos machetes de corte, y como en ese cortocircuito haya algo inflamable y prenda, ya no hay forma de apagarlo. Sin embargo, todos usamos electricidad en casa, ¿sí o no? Bueno, los Amis no. Los Amis no. Los Amis ni van al médico. Para ellos es pecado. Y te puedo decir que llevan una vida súper saludable en el campo, con las cosechas, en plan rural. Todos quisiéramos vivir de alguna manera parecido, ¿no? Pero obviamente con las comodidades de hoy en día, ¿no? Usando lo que Dios le ha dado al hombre, la capacidad, ¿no? Para poder inventar cosas que sean útiles y que nos agilicen. Ellos no harán con tractor, harán con vacas o con caballos y con arados de madera y con hierro. Eso no lo llaman adelanto, lo llaman pues eso. Pero si tú metes un tractor en sus tierras, lo ven como algo francamente diabólico, antinatural, que no es de Dios. ¿Estamos ubicando las cosas? Bien, entonces, ¿qué es esto? ¿Qué historia es esta que nos llevamos entre las manos?
Tanto el conocimiento como la tecnología son bendiciones, sin duda alguna, cuando están bajo el señorío de Dios. Tanto una cosa como otra. Cuando están bajo el señorío de Dios. ¡Ay, amigo! Pero es que no podemos controlar todo. Cuando yo me subo a un avión, no sé quién es el piloto. No sé si el piloto habrá ido el día anterior al culto o a una misa satánica. No lo sé. O se habrá peleado con su mujer, o no se habrá peleado con su mujer, o tendrá, yo qué sé, qué historia tendrá. No lo conozco de nada, solo me monto. Yo creo que hay que tener más fe para montarse en un avión que para creer en Dios. ¿A que sí, Nati? ¿A que sí? Sí. Te montas en el avión y vas con los dientes así, ¿cuántos horas me quedan? 13, a ver, me da un somnífero esto, me quedo dormido, ya tal, y cuando me paso ya llegué. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque no te fías un pelo de quien lleva el avión, ni del avión. Y como haya turbulencias, Como haya turbulencias, ¿qué? Uy, ya se estropeó el motor, o le pasó algo, ya estás pensando en algo peor, ¿no? Si vas de aquí a Madrid es una hora, bueno, malo será que una hora no pasa rápido, tal y cual, esto y lo otro. Pero cuando te vas a Chile, 12 horas, 13 horas, 15 horas, madre mía, Dios mío, cruzando el océano, viendo que todo es agua. Si caigo aquí, bueno, nado un poco, pero qué terrible, ¿no? La ciencia es mala, diabólica. ¿Sabes? Uno de estos apóstoles que tienen trimillones de dólares dice que se compró su séptimo jet privado porque en las líneas normales y habituales que usa la gente hay muchos demonios. ¡Ay, Señor Jesús! Dentro de tu Padre. ¡Qué cara dura y qué sinvergüenza! ¿No? ¡Qué cara dura y qué sinvergüenza! Pero ese apóstol lo siguen, bueno, ese denominado apóstol lo siguen millones de personas que le llenan el bolsillo año tras año, mes tras mes, día tras día. La inteligencia artificial nos recuerda 3 verdades espirituales. Una, la inteligencia sin amor no basta. Sea artificial o no sea artificial. Sea la tuya o sea la que creó alguien y transportó a una máquina. Toda herramienta refleja la fuente que la dirige, lo que os dije antes. Si yo tengo un cuchillo en la mano, pues yo sé, obviamente tengo que hacer lo correcto con ese cuchillo. No voy a salir a la calle y empezarme a liar a cuchillazos con todo el mundo. Lo he comprado para la cocina, para preparar mis alimentos. Y tercero, el conocimiento sometido a Dios edifica. Nuestro conocimiento, lo que sabemos cuando lo sometemos a Dios. Y aquí no interviene el temor, ni el miedo. Porque dice, cada temor trae consigo su propio castigo, su propio mal. Porque el único temor que tenemos es el temor de Dios, de hacer o decir o de pensar lo que no es. Lo que no es verdad. Y lo que no es que creo que es así. Hay gente que se automedica. ¿Cuántos? Pues yo te diría el 99% de la población se automedica. O sea, que en la mesilla de noche derecha y en la izquierda hay más medicamentos que en la farmacia. ¿Sí o no? Hoy te invito a que mires tus mesillas. No estuve en tu casa, ¿eh? Bueno, si estuve, no estuve en tus mesillas, ni en tu habitación. Mira lo que hay en ellas. Pero nos duele la cabeza, no vamos al médico. Nos duele el estómago, no vamos al médico. No sería que estemos desahuciados o que lo que hayamos tomado no nos haya hecho bien o no nos haya pasado, ¿sí o no? De esto no, sabemos algunos algo más, ¿no? Los que hemos estado enfermos mucho tiempo, pues sabemos algo más, ¿no? Por eso que nuestro conocimiento debemos someterlo a Dios, ¿no? Y siempre en todo lugar. Por eso Zacarías 4:6 dice que no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea, queremos que este lugar se llene de gente, un montón de gente. Algunos los queremos incluso traer a la fuerza, venga, tal, le rompemos la cabeza a base de biblazos, ¿sí o no? Pero sabemos que es con el Espíritu Santo como realmente se convierten y se transforman las personas, no solo por ir a un lugar en concreto o
esforzaros a ir a un lugar en concreto. Acabo, cuando dice un pastor que acabe, quedan 10 minutos. Acabo, de verdad, acabo. Proverbios 2:6 dice así, y cerramos la predicación, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. O sea, que Dios es el que ha creado realmente y ha dado la oportunidad, de una manera u otra, la experiencia al ser humano de poder inventar o crear cosas que sean buenas y sean bien usadas para, o bien para nuestra comodidad, o bien para nuestro trabajo, o bien para lo que sea. ¿Ok? Yo antes los sermones los hacía en libreta y bolígrafo. Hace años que no uso papel y solo para hacer la compra de Mercadona, ahora. Pero generalmente tengo un estuche así lleno de papeles de predicaciones con escritura a mano. Yo hace tiempo, por lo menos, que no uso, ¿no? Eso. ¿Es bueno o malo? Pues para mí es mejor, porque el otro me requería más esfuerzo, más tiempo. Ahora, pues, aún no acabo de poner la palabra y ya me aparece en aquel y le doy solo un toque y me hace la frase ya que quiero poner. La pregunta final y el cierre de esta predicación no es si es buena o mala la tecnología. La verdadera pregunta es: ¿quién gobierna tu corazón? ¿Quién gobierna el corazón del hombre o la mujer que usa esa tecnología? Por desgracia conozco a muchos cristianos que tienen verdaderos problemas con la ciencia y con la tecnología de hoy en día, y se meten en cosas que no deben de meterse, ya sea juego, pornografía, etcétera, etcétera, y muchas cosas malas que hay dentro de ese mundo, de esa historia. ¿Por qué? Porque las cosas que se inventan pueden usarse conforme la persona para dos usos totalmente diferentes. Por eso, quien gobierna la ciencia, quien gobierna realmente es aquel que usa eso que acaba de ser inventado. Y si una vez lo tienes en tus manos y ves que es bueno, productivo, y es que eso da para 1000 profesiones y 1000 formas de hacer tropecientas 1000 cosas, ¿no? O sea, da para mucho. O sea, quiero decir que no va enfocado solo en un área en sí mismo, ¿no? Muchas de las personas que no pueden moverse de casa son beneficiadas por internet a través de que pueden compartir predicaciones. Antes lo ha sido por la televisión, porque podían estar viendo un programa que edificaba, un documental o lo que fuera. Hoy podemos ver tropecientas predicaciones de tropecientos predicadores distintos, ¿sí o no? Eso no sé si es bueno o malo, pero hay de todo. Por eso tenemos que tener cuidado con lo que hacemos y con lo que miramos y ver si que el que está hablando está diciendo cosas verdaderas, cosas que son bíblicas o no, ¿no? Lo mejor es reducir ese tiempo y que sea tiempo de calidad, ¿no? Que sepas que realmente aquella persona de la que vas a oír ciertas cosas te va a dar algo bueno, ¿no? Puedes experimentar y puedes indagar, que para eso está la ciencia, obviamente, pero la ciencia en sí misma y la inteligencia artificial no es buena ni mala, sino aquel que la maneja en sí mismo, que no es otro que el hombre. Por eso nuestro corazón funciona igualmente. Si la llenas de cosas creadas por este mundo, cosas que se alejan de Dios y que echan contra Dios y que se apartan de Dios, sabemos que es malo. Si yo lleno mi corazón con todas esas cosas, ¿qué va a hablar mi boca? Lo que mi corazón tiene. Amén. Por eso, de repente, cuando hay cristianos fuera de este lugar y están en otro sitio, o escuchamos cosas terribles, viene alguien, porque en ocasiones pensamos que nadie nos ve, pero siempre hay alguien que nos ve, y el que nos ve siempre es Dios. Amén. Por eso podemos cometer errores y están dentro del panorama que Dios contempla, porque Él nos ha creado y sabe cómo somos. Pero obviamente no podemos correr hacia el mal, no podemos pecar por pecar, no podemos agradarnos con el pecado y no podemos usar, digamos, la inteligencia artificial o lo que Dios ha permitido que se invente en este mundo
para cosas que contaminan nuestra mente y nuestro corazón, sino todo lo contrario. Esta herramienta nos puede facilitar las cosas, incluso, yo qué sé, yo antes iba, cuando comparto o hago una predicación, pues iba a la concordancia de toda la vida de las Biblias. ¿Sí o no? Sabéis que las Biblias tienen concordancia. Me acordaba un versículo y dónde estará, no sabía, me tiraba media hora, 3/4 de hora buscando, pero desde que aparecieron las Biblias con concordancia, pues voy directamente a la concordancia. Y ahí me pone 2 o 3 veces, aquí está. Pierdo algo de tiempo, pero ahora no. Ahora digo la inteligencia artificial, oye, ¿dónde dice esto en la Biblia? Yo, un segundo. Y ya me lo pone. Y mira, y me pone varios versículos por si el que me dice no es el que estoy buscando. Entonces yo voy a la Biblia, comparo y veo, sí, es este. ¿Entendéis cómo funciona la historia? Ahora, si voy a la inteligencia artificial, dime la mejor casa de juego que haya para apostar. O dime la mejor página pornográfica que haya. Ponemos el carro antes que las vacas. O sea, que las vacas no es inteligencia artificial, pero el carro sí. ¿Quién dirige lo que tienes en tus manos? ¿Quién acumula lo que hay en tu corazón? ¿Los demás? ¿Los que están ahí fuera? Me da pena escuchar a hombres y mujeres que creo que tienen un potencial tremendo de Dios, enseñar cosas como que la inteligencia artificial es demoníaca. Es que por esa regla de 3, todo lo que ha creado el hombre es demoníaco. Hasta que no ves lo que la inteligencia artificial te puede aportar, no sabes si es buena o mala. Y te garantizo, porque la he usado, que la inteligencia artificial no solo te puede ayudar en muchas cosas, si la intención tuya es tener a Dios como el timón de tu vida, agradar a Dios, que eso es lo que tenemos que hacer en todas las áreas de nuestra vida, no solo en esa. Amén. Por eso solo nos queda una cosa. ¿Quién gobierna tu corazón? ¿La gente de fuera, los vecinos, los conocidos, tu marido, tu mujer, tus hijos? ¿O lo gobiernas tú? Porque le estás haciendo caso a lo que Dios te dice que hagas. Yo solo te digo que hoy, si realmente... Podemos estar hablando mucho más tiempo, pero no quiero hacerlo. Porque ya he hablado bastante, entre otras cosas. Pero podríamos indagar más sobre este tema con respecto a la tecnología y veríamos mucho más profundamente que realmente hay mucho más bien que podemos hacer con ella que todo lo contrario. Y mucho más rápido. Y mucho más rápido. Y os vuelvo a decir que la cosa más importante que tenemos en este mundo no son las cosas que tenemos, sino el tiempo que tenemos. El tiempo que tienes, tú y yo, que no sabemos si será mucho o será poco. Amén. Y si Dios te ha permitido vivir cierto tiempo, querrá que lo aproveches, ¿no? ¿Sí o no? Lo siento por esta coletilla del sí o no, pero tengo que confirmar que me estáis oyendo. ¿Sí o no? Rinde tu corazón al Señor y todo lo que toques, escúchame bien, trabajo, ciencia, conocimiento, tecnología, instrumentos o lo que sea, reflejarán la gloria de Dios en el que crees. Amén. Amén y amén. Si rendimos nuestro corazón al Señor en todas las áreas de nuestra vida y en todo lo creado bajo el sol, descubriremos su parte buena y descubriremos que podemos presentarlo al Señor. Descubriremos que podemos ponerlo para gloria y honra de Dios. No sin dejar de revisarlo, no sin dejarlo de confrontar con la palabra de Dios y sin dejar de ponernos delante de Dios. ¿O acaso un bolígrafo puede ser mejor que un ordenador? No. Podemos hacer tropecientas, hay un montón de libros sobre sermones hechos ya de antemano. ¿Vosotros creéis
Un sermón es un sermón creado para algo, para una ocasión importante, una ocasión primordial. Y una ocasión dada por Dios para alguien, que bueno, que se puede predicar varias veces en otros sitios, sí, vale, tal. Pero la idea no es que estés copiando sermones de otros, ni de aquí ni de allá. Puedes coger una idea de algún sermón, obviamente, pero ponte delante de Dios y que Dios te capacite con ello. Después, si tienes la inteligencia artificial que te ayuda a buscar los versos o que te ayuda a hablar en mejor manera o una mejor dirección, o te da como un comentario bíblico. ¿Os acordáis del libro? Bueno, no es un libro, es casi una enciclopedia de Matthew Henry. Comentarios bíblicos. Era una Biblia hecha de comentarios bíblicos de Matthew Henry. Entonces, cuando estabas un poco despistado sobre lo que decía un versículo o no, decías, pero ¿qué querrá decir este versículo? Pues ibas a ese libro, a esos comentarios, y ese comentario pues te daba su reflexión sobre ese texto, pero no quiere decir que esa reflexión fuera la única, ni la verdadera, absoluta. Te daba una guía, una dirección, y después tú obviamente tenías que ponerte delante de Dios y formar la idea general. Por eso, hermanos, la inteligencia artificial y el corazón que tenemos es el mismo. ¿De qué lo llenas? ¿De qué estamos dispuestos a llenar? Porque de lo que llenemos, pues el resultado estará impreso. Le darás a un botón y la impresora imprimirá. He terminado. Amén. Voy a orar. Y lo voy a hacer para que Dios nos dé sabiduría. No nos apresuremos. No hagamos caso a otro, sea quien sea, sin antes escudriñar la Biblia y ponernos delante de Dios. Ni a mí. Gracias a Dios estas explicaciones las grabo. Podéis volverlas a escuchar o a escuchar alguna parte que no os cuadre. Pero vuestra responsabilidad es ir a la Biblia. Es mirar si realmente el Espíritu Santo está unísono con esa verdad o no. Porque entonces podría ser que los amis tuvieran razón. Y nos tendríamos que comprar unos caballos. Y algún terrenito para poder arar. Para poder sembrar patatas. Por lo menos. Amén. Gloria a Dios. Padre, Señor, te damos gracias por esta vida, por este tiempo, por este momento, Señor. Yo te pido, Rey, que nos dé sabiduría. Sabemos que toda dádiva y don perfecto desciende de ti. Por eso, Padre, tú eres nuestra fuente verdadera, Señor. Y rendimos a ti nuestro corazón, Señor Dios. Porque llenándonos de ti, Señor Dios, sabemos que todo aquello que podamos hacer, por muy pequeño que sea, será de provecho. No solo para nosotros, sino para las personas que están a nuestro alrededor. Por eso quiero acabar ahora esta predicación, Señor, sabiendo que todo lo que el hombre ha creado, sé que Dios en ocasiones ha hecho mucho daño. Pero por su mal uso, Señor. Porque hay hombres malos. Porque el príncipe de las tinieblas tiene su plan así como tú nos das a conocer el tuyo. Tu palabra, Señor. Por eso ayúdanos a ser sabios y entendidos, porque tú no quieres que seamos ignorantes de las cosas y que no hablemos por hablar, que es un defecto muy grande, Señor Dios, no solo de la gente en general, sino también de algunos de tus hijos, Señor. Que hablemos, Señor, sin ponernos delante de ti, o por lo que nos han dicho, por lo que hemos oído, porque parece ser que alguno tiene la razón, Señor, y no hemos ni tocado tu palabra, Señor, para averiguarlo. Mi Señor, guárdanos, líbranos del mal, Señor, y ayúdanos a llenar nuestro corazón de tus cosas, para que cuando usemos lo que usemos, Señor, lo usemos para tu gloria y para tu honra, en el nombre de Cristo Jesús.